Es un fragmento, vamos a decir, de tantos y tantos conocimientos, un pequeño fragmento. Espero, vamos a decir, que les agrade. Precisamente en esta presentación, vamos a decir, es como una ensalada, ¿no? Por eso, vamos, no me enfoqué, vamos a decir, hacia un solo punto. Desde luego, vamos, hay cosas pues muy interesantes para, para el grupo. El tema del ocultismo es algo tan diverso, pero tan diverso como ciencias sagradas y no sagradas que tenemos, ¿sí? Entonces, dentro de todas esas ciencias sagradas y de las no sagradas con las que contamos, vamos a iniciar, vamos a decir, primero con el lenguaje. El primer lenguaje fue el lenguaje egipcio. Ese lenguaje viene de Asia y viene de África. Así es como se empieza a formar, vamos a decir, el lenguaje de los egipcios. Ese lenguaje, vamos, que empieza dentro de los jeroglíficos, primero pictográfico, luego los jeroglíficos, ¿sí? Después de los jeroglíficos, curiosamente, la palabra jeroglífico tiene un origen, vamos a decir, griego, ¿sí? Entonces, los glifos, ¿sí? Entonces, ese lenguaje se divide en dos, se divide en el lenguaje, vamos a decir, hierático, que era para las personas que tenían conocimiento, para la nobleza, para los ricos, y el lenguaje demónico, ¿sí? Que era para el pueblo en general. Era el lenguaje, vamos a decir, se transmitía por medio de papiros, ¿sí? Por medio, vamos, de acuñarlo, era una parte cuñiforme y labrada, principalmente en piedra y en madera. Y después ese lenguaje, vamos a decir, pasa al lenguaje copto. ¿Por qué el lenguaje copto? Si ustedes recuerdan que los evangelios apócrifos se encuentran en copto. Entonces aquí ya tenemos una mezcla dentro del lenguaje asiático, dentro del lenguaje africano, dentro del lenguaje griego y dentro del lenguaje copto. Entonces ya tenemos 4 lenguajes, ¿sí? O 4 formas, vamos a decir, de expresarse. Entonces empieza, vamos a decir, este lenguaje que se va transmitiendo dentro de los ceremoniales, en los funerales, en los ceremoniales teúrgicos que hacen, vamos a decir, los egipcios. Y dentro de las pirámides que tenemos, vamos, la cámara, vamos, de la reina, la cámara del rey, ¿sí? Y la antesala, ¿sí? Donde se llevan a cabo, vamos a decir, las iniciaciones. Como ven, como que se van complicando un poco las cosas, ¿no? Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo, no? Bueno, independientemente de eso, están las órdenes iniciáticas, ¿sí? La de Eleusis, están la de Dionisio, está la orden de Mitra, ¿sí?
y así sucesivamente. Ustedes preguntarán, esto es 1700 años antes de Cristo. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué es importante en determinado momento? Bueno, tenemos un calendario en esta fecha que fue modificado en varias ocasiones, ¿sí? Por Julio César, por el Papa Gregorio, ¿sí? Entonces, el mes, vamos a decir, Sixtillo, tenía ese nombre y pasa a ser dentro del calendario juliano, Julio. Después pasa a ser Octavius, por el emperador Octavio. Y así va cambiando, vamos a decir, el calendario. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, si nosotros recordamos, por ejemplo, la natividad, ¿sí? Vamos a ver una flora que no corresponde al invierno, al frío, donde todo está seco, donde no es como en el verano que es todo verde, ¿sí? Entonces, vamos a ver en las representaciones de los nacimientos, vamos a ver precisamente todo verde, ¿sí? Vamos a ver los ríos, vamos a ver los arbustos, vamos a ver las hojas y vamos a ver todo verde. ¿Por qué? Porque los calendarios no corresponden, ¿sí? Después, las órdenes iniciáticas toman los equinoccios y los solsticios, que son muy exactos. Entonces, sabemos exactamente cuándo se presenta, vamos a decir, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Ahí nos van a dar Jano, o los dos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, ¿sí? Uno va, el busto va a ver uno, vamos a decir, hacia el oriente y el otro va a mirar hacia el occidente. ¿Por qué vamos a tener uno, vamos a decir, teológico y el otro va a ser sobre la naturaleza? Pero sabemos dentro de la traslación, ¿sí? La inclinación y la rotación de la Tierra, sabemos la inclinación del eje. Y esa inclinación del eje nos va a dar las estaciones, pero no las va a dar con una exactitud, pero muy precisa, ¿sí? En grados, en minutos y en segundos. Nosotros podemos consultar tablas donde vamos a tener a qué horas, con cuántos minutos, con cuántos segundos va a ser la entrada, ya sea del equinoccio o, o del solsticio, ¿sí? Que nos van a dar las estaciones, vamos a decir, del año, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a tener según los movimientos de rotación, de traslación, de precesión, ¿sí? Porque sabemos, recuerden, como es arriba, es abajo. Vamos a tener, vamos a saber cuándo va a pasar un cometa, cuándo va a pasar una estrella, ¿sí? Vamos a saber exactamente cuándo se va a presentar un eclipse de luna, un eclipse de sol, y exactamente cuándo se va a repetir, ¿sí? Una de las preguntas bastante frecuentes, ¿sí?, que se han hecho los arqueólogos, los filólogos,
los teósofos, es cómo, vamos a decir, en la época de los egipcios, donde apenas se forma, vamos a decir, un lenguaje, cómo tenían ya el conocimiento para saber cuándo se presentaba un eclipse, cuándo se presentaban los equinoccios, cuándo se presentaban los solsticios, y eso era tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el viejo continente, en todos los continentes y en los centros ceremoniales, cómo se presentaba, vamos a decir, en determinado momento la luz en esos pequeños huecos que ellos hacían. Cómo existían en determinado momento la cuestión urbanística, donde nosotros vemos que las ciudades se inundan, ¿sí? Cuando hay mucha lluvia, y esos centros no se inundan. Tenían unos conocimientos de urbanística, de arqueología, ¿sí? Que a la fecha no se tiene. Y no estamos hablando de la construcción, y no de la orientación y de las matemáticas. Estamos hablando de 1700 años antes de Cristo. Bueno, la escuela pitagórica, sin Pitágoras, desde luego, el de Samos, ya tenían, vamos a decir, los estudios para sacar el diámetro y para sacar el radio, ¿sí? Ya lo podían hacer. Y por eso hacían los cálculos, tenían, vamos, los conocimientos de astrología y medían exactamente, ¿sí? Por medio, vamos a decir, de las estrellas, entre comillas, los que no tenían estos conocimientos, ¿sí? Ya después evoluciona, viene el círculo, viene el sextil, y dentro de ese sextil, vamos a decir, vienen los grados, los minutos, los metros, con los cuales ya salían las mediciones exactas y los navegantes podían ir de un lado para otro con exactitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejaban ese círculo, ¿sí? Que nosotros trazamos, vamos a decir, esa vertical y esa horizontal, que nos va a dar 4 cuadrantes y nos va a dar 360 grados. Y nos va a dar un límite, ¿sí? Y nos va a dar los 4 cuadrantes que lo vamos a utilizar con los elementos, lo vamos a utilizar, vamos a decir, con los ascendentes, con los descendentes, con el medio cielo, con el fondo de cielo, en astrología. Todo va unido, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué 1700 años antes de Cristo ya se tenían esos conocimientos? Bueno, si leemos un poco a Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta o en los Velo de Isis, pero principalmente la Doctrina Secreta, los 4 tomos, muy interesante, vamos a encontrar que ahí ya se encontraba la palabra de Sat, ¿sí? Sat, lo que guarda, vamos a decir, lo sagrado, ¿sí? Ya se encontraba la palabra de hermano mayor, ¿sí? Ahí viene, en esos tomos, vamos a decir, de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky en 1800, fracción, una mujer de 16 años que se casa con un hombre de 40 años y al día siguiente de que se casa se fuga y la vuelve a traer el marido, se vuelve a fugar y ya la deja, ¿no?
Entonces ella es la fundadora de la Sociedad Teosófica. Esa sociedad teosófica, ¿sí?, nos empieza a mencionar la teoría de las razas, ¿no? Que tres de las primeras razas no era terrenal, ¿sí? Y después ya vienen las 4 razas terrenales, ¿sí? Si pensamos nosotros cómo en ese entonces que la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, menos iban a tener conocimientos de arquitectura, de urbanismo, de astrología, de matemáticas, ¿sí?, y de una forma tan exacta, y de construcción. Entonces, empiezan a ir las situaciones, vamos a decir, medio ocultas, ¿no? Después, Platón lo menciona, vamos a decir, en su libro, menciona la Atlántida, se menciona después la ciudad de Lemur o Lemuria, ¿sí? Y esos continentes, vamos a decir, perdidos, como parte de la evolución, vamos a decir, del ser humano. No vamos a implantar un conocimiento ni una doctrina, ¿no? Curiosamente, vamos a decir, Buda, cuando a él le ocultan que no existe la vejez, que no existe la muerte y que no existe la enfermedad, hijo del rey, y se da cuenta que sí existe, deja su familia y se va a meditar para resolver esos problemas existenciales, ¿sí? Ahí nace, vamos a decir, el budismo. Después, esa filosofía se va más hacia el oriente y viene el budismo Zen o el Tao, donde ya se agregan los elementos y ya se agregan, vamos a decir, el metal, la madera, la tierra, el fuego y el agua, ¿sí? Entonces, ya tenemos, vamos a decir, esos elementos. Esto lo menciona, vamos, el maestre en los propósitos psicológicos, ¿sí? Después de eso, se pasa al tantrismo, que ya es una religión, donde está Buda, Vishnu y Shiva, ¿sí?, que le sirve de pase para entrar, vamos a decir, a los lugares sagrados, ¿sí? Lugares sagrados que son remotísimos, ¿sí? Actualmente el avión de aquí hasta Lhasa hace 56 horas, ¿sí? Imagínense, en ese entonces, ¿sí? Independientemente de el hermetismo, vamos a decir, de los monasterios, los cuidadores de los monasterios, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero se van desvelando, así como Isis, los secretos menores, o como Siris, los secretos mayores. Para esto, vamos a entrar a otro punto, ¿sí? Para entrar a una escuela iniciática hay que aprender el lenguaje que se utiliza,
¿Cuál es el lenguaje? El primero, vamos a decir, son los signos. ¿Cuáles son los signos? Si nosotros vemos, vamos, un cartelón que dice un hombre que está y dice no, está tachado, es no entre o no camine por aquí, ¿sí? Si hay deslave, se marca el deslave, ¿sí? Y podemos poner infinidad de signos, ¿sí? Como el hombre primitivo se dio a conocer, ¿sí? Después de eso vienen los mitos, ¿sí? Los mitos que nosotros, acuérdense cómo se empezaron a combinar todas las órdenes iniciáticas y las religiones, ¿sí? Se empiezan a combinar. Entonces, toman, vamos a decir, la leyenda de Mitra para ponérsela, vamos a decir, a Jesús, ¿sí? Que nace de una virgen, que nace, vamos a decir, el 24 de diciembre, pero sabemos que ese calendario se movió, ¿sí? Y por eso no coinciden, vamos a decir, la flor, ni, ni los momentos astronómicos, ni los solsticios, ¿sí? Entonces ponen simbólicamente, ustedes algunos han de haber visto en internet, que ponen a todos los grandes iniciados como nacimiento de una virgen y como nacimiento, vamos a decir, en la natividad. Y si buscan, más o menos les va a dar la fecha, pero es un símbolo, ¿sí? Dentro de los mitos empiezan a surgir cantidad de mitos, ¿no? La Vía Láctea, ¿sí? Que la leche, vamos a decir, que se expande, vamos a decir, en el cielo. Y si nos agarramos a los griegos, vamos a agarrar cantidad de mitos, ¿sí? Si nos agarramos la orden de Eleusis, pues vamos a encontrar cantidad de mitos. La de Dionisio y esas órdenes, cantidad de mitos. Pero vamos a encontrar también muchos conocimientos, ¿sí? Conocimientos, vamos a decir, que fueron tomados de los caldeos, de los fenicios, de los arameos y de los babilónicos, ¿sí? El bautismo no fue una cuestión, vamos a decir, cristiana o católica. San Juan el Bautista, o sea, el primer Jano, ¿sí? Hace su voto de Nazareno. ¿Les suena eso a ustedes, a algunos? ¿Sí? O sea, dedicado, vamos a decir, a Dios. Y toma el rito del bautismo, lo toma de los arameos y los arameos de otras culturas, y y empiezan como rito iniciático, ¿sí? Por ejemplo, a nivel cristiano es el Espíritu Santo, lavar el pecado original, y y bueno, tenemos varios significados, vamos a decir, para el bautismo, ¿sí? A nivel hindú, pues en el río Jordán, a nivel egipcio, en el río Nilo, ¿sí? El cual va a servir para sanación, ¿sí? En los hebreos conversos tienen que bañarse, vamos a decir, o tenían que bañarse en el río Jordán para hacer el pacto, ¿sí? Para hacer la conexión, vamos a decir, con Dios. ¿Sí? Entonces, todos esos mitos forman parte del ocultismo,
¿sí? Algo que cada religión tiene su propia teosofía. Cada ciencia sagrada tiene su teosofía. Buda dijo, no se debe de creer en Dios ni en ninguna religión, porque si no, no se va a ser libre, porque se va a depender de Dios y se va a depender de la religión. ¿Sí? Esa es parte del budismo, ¿sí? Que después lo siguió Nietzsche y lo siguió Zaratustra y lo siguieron algunos otros, ¿sí? Pues totalmente, ¿no? ¿Sí? Eh, pero esa es su filosofía, vamos a decir, del budismo. Los hebreos, ¿no? Los hebreos, ¿sí? Tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, Abraham le da a su hijo mayor el secreto de la cábala y al menor, a la Meca, le da la magia, porque a él no le puede dar la cábala. Desde luego existe la magia sagrada que según los libros le fue entre el libro de Abraham Elín, ¿sí? Que es, vamos a decir, uno de los grandes magos, entre comillas, ¿sí? Entonces, esa le es dada, vamos a decir, en la zarza a Moisés y a Aarón, y después también se le va a dar a David, a Salomón y a Elías, ¿sí? Van a tener esa parte de la magia sagrada. ¿Qué es la magia? Bueno, la magia es la teurgia, el movimiento de la energía por medio de la magia y la alquimia, ¿sí? Eh, ¿Qué va a ser, vamos a decir, el sacerdote, el gurú, el chamán con la teurgia? Va a utilizar los elementos, ¿sí? ¿Qué va a hacer, vamos a decir, con la alquimia? La transmutación. El iniciado, cuando se inicia, ¿sí? Tiene que aprender que todo en la vida se va transmutando. ¿Sí? Tiene las leyes de la física, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir? Una planta recibe la luz, recibe, vamos a decir, el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico y lo convierte, vamos a decir, en oxígeno. ¿Cómo esa planta, pero aparte de que lo convierte en oxígeno, va a convertir, vamos a decir, va a despedir carbono, o sea, va a convertir materia, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la cábala, ¿sí? Nuevamente, es otra filosofía, ¿sí? En la cábala vamos a tener el Ain, vamos a tener el Ain, vamos a decir, Shop, y el Ain, Aur. Vamos a tener los cuatro mundos, el mundo de Atzilú, vamos a tener el mundo de Briat, vamos a tener el mundo de Yetzirah y vamos a tener el mundo que pisamos, que viene siendo el de Atzillah. Entonces, la filosofía es totalmente diferente. La cábala tiene su magia en los salmos, tiene su magia en los sellos,
tiene su magia en los 72 nombres de Dios, tiene su magia en los 72 espíritus, tiene su magia en el Necuoda. Pero si nos vamos al tarot, que está muy relacionado, vamos a decir, con la cábala, ¿sí? Vamos a tener los números de los principales arcanos. Vamos a tener las letras correspondientes a esos arcanos. Pero curiosamente, Carl Jung forma los arquetipos. ¿Qué sucede con los arquetipos? Bueno, los arquetipos le dicen a uno, a ver, estas son las chakras. Y aquí va a haber un arquetipo positivo y uno negativo, ¿sí? En el primer arquetipo vamos a decir, tienes que ser como la luna. Tienes que ser tu propia madre. Tienes que alimentarte. Tienes que cuidarte por ti mismo. Tienes que depender de ti. Ese es el arquetipo positivo. El arquetipo negativo, ¿sí? Vas a ser el sirviente, ¿sí? Entonces, así van subiendo todos los arquetipos. Lo mismo va a haber arquetipos, vamos a decir, en el tarot, ¿sí? Ahora, los que llegan a preguntar, ¿y cómo funciona la cábala? Bueno, funciona por sus 10 sefirot o 10 esferas, ¿sí? Y que hay que vaciarlas, ¿sí? Pasamos del mundo de Malkut al mundo de Yesod, donde es el yo y es la personalidad. Y es donde tenemos el egoísmo, es donde tenemos los celos, es donde tenemos todo, vamos a decir, lo que trae el ser humano. ¿Cómo lo vamos a superar? Lo vamos a trabajar por los senderos, ¿sí? Esos 22 senderos que vamos a ir trabajando, ¿sí? Nos van a ir superando, pero tenemos que vaciar. Se cortó su sonido, se quedó friseado. Maestro Juan Manuel, ¿nos escucha? Ya regresó. Ok. Mano Juan Manuel, ¿sí nos escucha? Sí. Es que se le fue el sonido y la voz. Adelante. Tenemos que vaciar, vamos a decir, el egoísmo para llenarlo, vamos a decir, de amor. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Lo vamos a llenar con los senderos, ¿sí? Para eso son los senderos, ¿sí? Y cada, vamos a decir, filosofía, cada ciencia sagrada va a tener su propia magia, ¿sí? Por ejemplo, las matemáticas, tenemos los cuadrados mágicos, ¿sí? Que va a corresponder a cada planeta. Desde el cuadrado mágico de Saturno hasta llegar al cuadrado de la Luna y del Sol. Y que por medio de la gematría, ¿sí? Vamos a convertir, vamos a decir, las letras en números. Y vamos a poner nuestro nombre por cada letra. Vamos a poner nuestro nombre y nos va a decir cuál es nuestro nombre hebreo. Y nos va a decir cuál es nuestro ángel. ¿Sí? Y nos va a decir cuál es la misión que tenemos en esta vida. Y si nos vamos a la astrología, en la astrología vamos a tener a Quirón,
vamos a tener los cuadrantes, los planetas exaltados, los planetas, vamos a decir, que ya no tienen mucha potencia, que están lejos, vamos a decir, de la casa que les corresponde. Vamos a tener, vamos a decir, en el ascendente, cada uno de nosotros, cada uno de los planetas. ¿Sí? Y eso nos va a indicar en qué situación estamos. Vamos a tener, vamos a decir, la cola de dragón y la cabeza de dragón. ¿En dónde nos quedamos y en dónde vamos a seguir? Vamos a tener la teoría, vamos a decir, del karma y la teoría del determinismo. ¿Sí? El karma, vamos a decir, que se generó con los antepasados y que se genera en lo que se está viviendo, ¿sí? O el predeterminismo que en determinado momento lo marcan los libros sagrados, ¿sí? Donde, por ejemplo, en la pasión le dicen, tú vas a negar a Jesús, tú me vas a negar 3 veces, uno de ustedes me va a traicionar, y etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el predeterminismo, ¿sí? Y tenemos la otra postulación, que es el libre albedrío. Ahora, tenemos el teísmo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos a la gloria del gran arquitecto del universo, el gran arquitecto del universo no es un Dios, es un concepto. Un concepto donde puede entrar, vamos a decir, Alá, donde puede entrar Jehová, donde puede entrar Jesús, donde puede entrar, vamos a decir, Buda, el Dios que ustedes quieran. El gran arquitecto del universo únicamente es un concepto, ¿sí? Y ustedes lo van a llenar, ¿sí? Con el nombre que ustedes crean, ¿sí? Medio complicado, ¿verdad? Después los rosacruces empiezan a mover la energía, ¿sí? Abren la energía, Keter, Malkut, Bejeburá, Jejeburá y Olam para abrirla. Lo mismo es para cerrarla. El sentarse, vamos a decir, como faraón, o sea, haciendo escuadras, el pararse como columna y empezar a visualizar la energía, ¿sí? Después como fuente y después repartirla, ¿sí? Como se hace con el Reiki, ¿sí? No igual, pero una cosa más o menos parecida, ¿sí? Ahora, a nivel, vamos a decir, más esotérico, ¿sí? Se utiliza la imaginación creativa. Entonces, cada uno de nosotros tiene que estudiar cuál es la imaginación creativa, que va junto con la fe y la voluntad, ¿sí? Como el Chokurei, vamos a decir, del Reiki, donde se puede proyectar la energía, se puede manifestar en ese momento por imposición de manos o se puede proyectar a distancia con imágenes, ¿sí? Es otro tipo, vamos a decir, de magia. Ahora, hay más magias, ¿sí? La magia, vamos a decir, del tarot, ¿sí? Otra de las magias
es el libro de las clavículas de Salomón, donde viene ahí exactamente las fórmulas. ¿Cómo hacer, vamos a decir, esa magia? ¿Sí? Paso a paso. Y cómo hay que templar una espada y cómo se le tiene que poner el agua, el fuego, la sangre, y etcétera, etcétera. Cada ciencia sagrada tiene una teosofía. Cada ciencia sagrada tiene una magia, ¿sí? Entonces, tenemos que ir recorriendo todo ese camino, ¿sí? Para ir conformando como un rompecabezas, ¿sí? Y decir, como lo hizo el maestre, esto lo voy a tomar de aquí, esto lo voy a tomar de acá, esto lo voy a tomar de este lado, del otro y de aquello. ¿Y saben a dónde llegó el maestre? A la matesis. Sus 2 últimos congresos en Venezuela es la matesis, ¿sí? La unión de la materia con el espíritu, con la divinidad. La piedra cúbica de punta que termina en triángulo, ¿sí? Y podemos jugar, vamos a decir, con Fibonacci, que se da en la naturaleza. Y podemos ver, vamos a decir, al dios de Baruch, que era el dios de Einstein, ¿sí? Entonces ahí vamos a entrar a una materia que se llama inmanencia, ¿sí? ¿Cuál es la inmanencia? Es que Dios está en todo lugar, ¿sí? Que los templos son un invento del hombre para sacar dinero o para obtener poder, ¿sí? Jesús no predicaba, vamos a decir, en un templo, ni Buda tampoco, ¿sí? Ellos practicaban la inmanencia. La inmanencia, vamos a decir que Dios está en los pájaros, está en las plantas, está en la semilla, está en la naturaleza. Decía un dicho, ¿no? Y pensaste que tú me sepultabas y no te diste cuenta que yo era una semilla y que esa semilla iba a florecer, ¿sí? Adentro de la tierra iba a dar vida, ¿sí? O la caverna, vamos a decir, de Platón, ¿no? Donde todo era imaginativo. ¿Por qué? Porque no había luz, ¿sí? Porque no había el conductor, no había el maestro que le diera la conducción al discípulo. Ahora le dicen luz porque se inventó la palabra luz, pero no existía la palabra luz. Es una palabra nueva, era iluminación, ¿sí? Las antorchas, los aceites que se quemaban, ¿sí? El altar de los sacrificios, el altar de los perfúmenes, ¿sí? ¿Qué sucede, vamos a decir, con las alegorías? Se me olvidó, no continuamos, eran mitos, símbolos, alegorías, metáforas, ¿sí? Era la forma de expresarse. ¿Y por qué se utilizaban los símbolos, las alegorías, los mitos?
Porque hasta la fecha, en esas narrativas es como se aprende. Si ustedes recuerdan, se hacen películas y películas y películas, pero siguen repitiéndose las de Blancanieves, sigue repitiéndose la de Pinocho. ¿Por qué? Porque tienen un sentido esotérico. ¿Sí? El muñeco de madera, ¿sí? Que con el tiempo va a adquirir, vamos a decir, el corazón y se va a hacer carne. O como decían los hebreos, ¿no? Cuando ellos trataron, vamos a decir, sin el halitus divino, de formar, vamos a decir, un hombre, ¿qué hicieron? Hicieron el Golán. ¿Qué era el Golán? Un monstruo. De ahí se inspiraron para hacer a Frankenstein. ¿Sí? ¿De dónde viene? Vamos a decir, la metáfora. Bueno, viene, vamos a decir, del barro, la tierra, del agua, ¿sí? Y el halitus divino, o sea, el aliento. ¿Sí? ¿Cómo se aplican los elementos? Bueno, el fuego, el corazón, la temperatura, las arterias, el aire, el pneuma, la respiración, la tierra, los huesos. ¿Sí? Y el quinto elemento, donde hay muchas discusiones, pero se llegó a la conclusión y a nivel científico que no existe el vacío. Y eso lo hizo Higgs. Y le valió el premio Nobel. ¿Sí? Y le puso la partícula de Dios. La partícula de Dios, algunos le llamaban que era el éter, ¿sí? Pero no existe vacío, no hay vacío, ¿sí? Entonces, como ven, este tema del ocultismo, pues, da pero para mucho, ¿sí? Para mucho el manejo, vamos a decir, de la energía, porque no hemos tocado en sí, vamos a decir, la teurgia a fondo, la magia a fondo, ¿sí? Ni tampoco la alquimia, ¿sí? Entonces, tenemos, pero cantidad de cosas que estudiar, vamos a decir, en esto. Y de mitos que se van a ir cayendo, ¿sí? Que actualmente, vamos a decir, están vigentes. Pero yo creo, vamos a decir que con esa información es suficiente para este día. ¿O cómo ves, hermano Roberto? Sí, me parece muy bien el panorama general que nos presenta del ocultismo a partir de los egipcios y más atrás, ¿no? de la Atlántida. Y podemos abrir preguntas Sí, cómo no. de los participantes, el que tenga alguna pregunta, ¿verdad? Adelante. Y todavía nos queda unos buenos 30 minutos para hacer preguntas, comentarios. Adelante, si tienen alguna pregunta. Hermana Teresa, si quiere hacer su comentario, por favor, abra su micrófono. Ah, ok, gracias, sí.
Bueno, pues antes que nada, un abrazo al hermano maestro. Yo siempre lo he admirado mucho. Me encanta su sabiduría, su sapiencia. Y ahorita que hablaba de la clavícula de Salomón, le comento que llegó a mis manos ese libro hace un buen tiempo. Lo leí repetidas veces y en la primera ocasión que lo leí, yo me quedé así como que sorprendida porque dije, si se va a hacer magia, eso está muy difícil porque habla de rituales y de cosas muy extrañas que se tienen que hacer a determinada la noche y con ciertos elementos dificilísimos de conseguir y demás. Lo volví a leer y ya como que en la tercera, cuarta vez a lo mejor empecé a caer en cuenta que todo era muy simbólico, que de alguna manera las cosas de las que habla, a lo mejor en algún tiempo fue literal, así como se plasmó, pero a nuestra fecha ahora es todo muy, muy simbólico. Creo yo que es eso y que la magia, pues, en realidad la tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestra palabra, en nuestro sentido, en nuestra forma de decir y ser. Y que nosotros podemos convertir en realidad todo lo que querramos siempre y cuando tengamos una disciplina y que para eso en cierta forma estamos aquí en estos grupos, para tener esa disciplina, para tener ese espíritu de querer transformarnos a nosotros mismos y por supuesto lo que nos rodee. De nuevo, maestro, un abrazo y felicidades por su ponencia. Muchas gracias por su participación, Teresa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Betty Gómez, si quiere abrir su micrófono para hacer su pregunta. Buenas noches, muchas gracias. Adelante. Yo tengo duda entre lo que sería el esoterismo y el ocultismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre esos dos conceptos, esas dos palabras, pues? Bueno, el esoterismo es algo, vamos a decir, que es interno. Y el exoterismo, con X, es afuera. ¿Sí? Entonces, se utilizan en determinado momento. Esto lo utilizan, por ejemplo, en la Golden Dawn, lo utilizan, vamos a decir, en varias escuelas que utilizan la alta magia, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre invocación, por ejemplo, si hacemos una invocación, decimos, vamos a iniciar los trabajos y Pax, ¿sí? O podemos decir a la gloria del gran arquitecto del universo. Esa es una invocación. O podemos decir, vamos a decir, vamos a trabajar aquí por Jehová, por Jesús o por esto, por la Santísima Trinidad. ¿Sí? Entonces, esa sería una invocación. Y una evocación sería, vamos a decir, evocar fuerzas externas, ¿sí? Y ahí es donde se utilizan, vamos a decir, las figuras geométricas que viene siendo el círculo, que viene siendo el triángulo y que viene siendo el cuadrado. El círculo sirve de protección, ¿sí? Pero también sirve de captura, ¿sí? Es como una armadura, ¿sí? El que está adentro del círculo, su energía queda captada adentro del círculo, ¿sí? Entonces, pero tampoco va a entrar energía que está de afuera del círculo, ¿sí?
¿cómo podemos explicar esto? Bueno, es difícil, porque es lo invisible, vamos a decir. Es como la astrología, es como el tarot, ¿no? Es como la cábala, ¿sí? O sea, no es lo mismo, ¿sí? Todo es manejo de energía y todo va a repercutir dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, la música. Cuando viene la primera universidad, una de estas fue Oxford, las 5 materias eran, por ejemplo, era la gramática, era la retórica, eran las matemáticas, era la música, y creo que la astrología, ¿sí? Las básicas fueron con las que empezó, vamos a decir, la universidad, ¿sí? Entonces, estas mismas materias en las escuelas iniciáticas se continúan, ¿sí? Se hace ese manejo, vamos a decir, energético, desde una teurgia, ¿sí? O misa, o como se le quiera, o ritual, como se le quiera llamar, donde la persona en octavas, vamos a decir, en música, va a subir o va a bajar, ¿sí? Y esto lo tenemos, un ejemplo es, por ejemplo, cuando estamos viendo una película romántica, pues a lo mejor nos van a dar ganas de llorar. Si vemos una película de acción, pues a lo mejor se suelta la adrenalina, ¿no? Si vemos una película, vamos a decir, de suspenso, pues nos va a tener tensos, ¿sí? Desde la musiquita cuando viene el tiburón, ¿no? Entonces, de antemano decimos, ahí viene el tiburón, ¿sí? Por la misma musiquita que viene, ¿sí? Entonces, las octavas que ponen estas personas expertas en la música, le van a hacer a una persona vibrar, ¿sí? Los cantos gregorianos, ¿sí? Los himnos que se cantan en las iglesias, ¿sí? Los mantras van a causar una vibración, ¿sí? No es visible, pero todo el organismo lo siente. Todos los órganos, vamos a decir, lo sienten. El yoga se puede utilizar para subir y para bajar la vibración, dependiendo qué es lo que se haga, ¿sí? Entonces, son cosas que no son visibles, pero están. Lo mismo la luz. Si una persona entra, vamos a decir, a un sitio, a una discoteca y empieza a ver la luz y los cambios de luces, si esa persona, por ejemplo, tiene epilepsia, empieza a convulsionar, ¿sí? Porque estimuló los centros nerviosos a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, a veces lo podemos ver así medio, pero existe, ¿sí? Entonces, lo esotérico es lo interno, lo exotérico es lo externo. El ocultismo, pues es lo que está oculto, o sea, no necesita mucha explicación. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues con la hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica, la filología, la filosofía, y aparte vamos a decir, la arqueología sagrada. ¿Sí me escucha, hermano Juan Manuel? Ya se le fue la voz. Betty, sí, captó. Se le congeló la imagen. Ya llegó, ya llegó. Sí, ¿Ya llegó? sí, ya está aquí.
Y es como si cuando practican yoga, Ujú. una cosa es lo exotérico, es cuando hacen la gimnasia psicofísica. Sí. Lo esotérico es los beneficios de las asanas. Y Ujú. lo oculto es lo Ujú. que está dentro de su cuerpo, para hacerlo Exacto. más práctico. Ujú. Adelante, hermano Juan Manuel. Ujú. ¿Sí me Así escucha? es. Sí, sí, Alguien levantó la mano por ahí, ¿no? Alguien levantó la mano. Cecilia. Muchas gracias. sí, Cecilia. Irma, adelante, Irma Galindo. Sí, Adelante. muchas gracias al doctor Elías. Muy interesante todo, muy ilustrativo. Yo lo que quiero saber es si él hablaba de que el karma, ¿verdad? El karma que se genera de vidas pasadas y pues también con con las acciones de esta vida. Entonces, ahí quiero saber si hay relación, ¿verdad? Con los registros akáshicos. Yo he escuchado gente que dice que puede acceder, o sea, que te dice, no, pues yo puedo acceder para ayudarte a eliminar el karma y eso. O sea, ¿qué opina de eso el doctor Elías o ustedes? A ver, esto vamos a decir, la discusión entre si hay una predeterminación en el ser o existe una situación karmática y Sí. que está en discusión por todos los libros sagrados, sí, el libro de la Esmeralda y etcétera. Entonces, si no existiera, vamos a decir, un libre albedrío o un cambio, Sí. entonces estas ciencias sagradas no nos servirían, ¿sí? Ujú. ¿Para qué nos vamos a hacer, para qué vamos a utilizar Sí. los senderos del árbol cefirótico? ¿Para qué vamos a cambiar, vamos a decir, en las chakras, ¿sí? Los arquetipos, vamos a decir, negativos por arquetipos positivos. Ujú. ¿Por qué vamos a cambiar, vamos a decir, de Yesod antes de llegar a Tiferet? Todos los defectos que tenemos, Ujú. si no vamos a lograr ningún cambio, si vamos a hacer lo mismo y el mismo, ¿sí? Entonces, en los libros, vamos a decir, sagrados, generalmente nos dicen, tienes un premio, pero también tienes un castigo. Si tú cumples, ¿sí? Vas a recibir el premio. Si no cumples, vas a recibir el castigo. Pero vamos a decir, si lo revisamos más a fondo, por ejemplo, San Agustín fue el que introdujo al demonio o al diablo Sí. al cristianismo, porque no existía. No existía No. el purgatorio ni el limbo. ¿Sí? Sí. Entonces, pero les viene muy bien porque dicen, bueno, aquí vamos a tener más control. ¿Sí? Sí. El Sí. bien y el mal siempre han existido. Siempre ha existido la polaridad y la dualidad. Y siempre ha existido también el punto neutro. Una persona que está, vamos a decir, en el calor intenso se va a quemar y una persona que está en el frío intenso se va a quemar. Entonces tiene que estar en el punto justo medio aristotélico para llevar un equilibrio, vamos a decir, en su vida. Entonces, lo que tenemos que hacer todos los seres humanos es estar luchando, todos, Ujú. para llevar un equilibrio, ¿sí? Sí. Si uno piensa, vamos a decir, es que yo tengo mala suerte. Bueno, a ver, te levantas temprano, cumples con el trabajo, haces todo lo que tengas que hacer para trabajar la materia y que esa materia te sustente
dentro de una pirámide para que después puedas trabajar la espiritualidad? Sí, Esa sería la pregunta, ¿no? Y la otra persona, vamos a decir que se levanta, que aunque vea un póster y diga yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero ese perro, yo quiero esa mujer, pero no se levanta, no lucha, a veces va a trabajar, a veces no, y en el trabajo no hace lo que tiene que hacer, pues sí. no va a lograr nada, ¿sí? O sea, se tiene que trabajar para lograr, ¿sí? O sea, Eh, tiene uno que hacer conciencia para ir mejorando como persona y alcanzar esos estados evolutivos. claro, ¿Sí? está la fe, vamos a decir, la inteligencia, está Ujú. la voluntad y Sí, está la conciencia. exacto. Gracias. Ok. Gracias, doctor. Gracias, hermano Juan Manuel. ¿Alguien más? ¿Sí le quedó claro, Irma? Sí, eso es lo que entendí, ¿verdad? Que, bueno, que no necesitamos, ¿verdad? Que de hecho el ser humano tenemos que ir, este, mm, pues dándonos cuenta, ¿verdad? Como le dije, ir avanzando, ir abriendo nuestra conciencia para mejorarnos como personas, ¿verdad? En todos los aspectos, dando servicio, no sé, o sea, que en lugar de valernos, ¿verdad? De algo que, ay, sí, bórrame esto, ¿verdad? Bórrame el karma, no. O sea, debe ser a través de uno. Eso es lo que entendí. Es como ahorita usted va a cambiar su alimentación. Sí. Y si, por ejemplo, genéticamente o karmáticamente le puede Ujú. dar una enfermedad, pero si cambia su alimentación por una Sí, alimentación saludable, sí, ya usted sabrá. sí, claro. Entonces usted ya dirige su vida Sí, así es. y se salva de ese karma. Ujú. Adelante, María María. Gracias, Agustín. Hola. Bueno, mi pregunta o mi inquietud viene acerca de el destino, si estamos predestinados y las estrellas y el horóscopo nos dice más o menos, nos da una idea de qué es lo que está pasando con nuestra vida. O, y el tarot también pues nos ayuda a entender qué es lo que estamos viviendo y lo que nos vaya los momentos importantes de nuestra vida. Y en todo esto, como no obliga a las personas a que, ok, aquí tengo no sé, un planeta retrógrado y tengo Plutón o whatever, están ahí y están haciendo que me esté yendo bien mal ahorita en estos momentos de mi vida, pero no obliga, no es a fuerza que tiene que ser así, uno puede cambiar eso. No importa lo que hagamos, está eso marcado en nuestro destino y eso va a ser. Y eso me confunde un poquito. A ver, dentro de los arquetipos, ¿sí? O sea, hay arquetipos, vamos a decir, positivos y arquetipos negativos, ¿sí? Ahora, dentro de la astrología, ¿sí? Vamos a decir, si usted, vamos a decir, es Tauro, ¿sí? Pero en determinado momento, vamos a decir, tiene tal planeta, vamos a decir, en casa 8, donde dice, vas a tener una enfermedad. Bueno, ¿de dónde es sensible Tauro? Bueno, es del cuello, de las vías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cuidar? El cuello, esguinces, fracturas, amígdalas, no padecer, vamos a decir, un cáncer, un esto, un lo otro, un aquello, ¿no? Si está, vamos a decir,
cáncer, bueno, pues entonces van a ser las mamas, ¿sí? O van a ser, vamos a decir, 2 órganos, ¿sí? Los que se van a afectar. Ahora, ¿qué órganos vienen por pares? Ahora, van cambiando, vamos a decir, los planetas, y se van haciendo, vamos a decir, los ascendentes van cambiando conforme va pasando el año. No es el mismo, ¿sí? Sino los ascendentes van cambiando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en determinado momento? Conociendo, vamos a decir, ya la astrología, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a trabajar precisamente sobre esas cuadraturas, sobre esos trígonos, ¿sí? Lo negativo siempre va a salir cuando saque una carta, va a salir en rojo, ¿sí? Y lo azul va a ser neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que trabajar? Los sextiles, ¿qué va a trabajar? Vamos a decir, el determinado para mejorar todavía más, ¿sí? ¿Y qué va a trabajar? Vamos a decir las cuadraturas. Bueno, va a decir esto me va a salir mal, entonces tengo que trabajar esto. Todo, vamos a decir, en las ciencias sagradas, todo es trabajar, ¿sí? Nada es fortuito, ¿sí? Todo tiene que trabajar, nada llega solito, ¿sí? Sino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tener fe, tener inteligencia, tener voluntad y trabajar, ¿sí? Entonces, si le marca, vamos a decir, la astrología, acuérdese que el planeta no es el que domina, ¿sí? Usted puede dominar al planeta, ¿sí? Ahora, la cuestión esta de que el planeta está retrógrado, eso vamos a decir es una simbología, porque los planetas nunca van para atrás. Lo que sucede es la velocidad de los planetas, ¿sí? La velocidad de los planetas da la sensación que el planeta va para atrás, porque el planeta va muy lento y usted va muy rápido, ¿sí? Si usted sale allá a la calle y pone un telescopio y lo enfoca, vamos a decir, hacia la luna, pues lo va a tener nada más un momento, va a tener la luna. Si tiene rotor y tiene localizador, va a ir siguiendo la luna, pero si no tiene rotor, motor o rotor y localizador, pues va a perder la imagen. ¿Por qué? Por el mismo movimiento de rotación y de traslación. Los planetas no están fijos, ¿sí? Los planetas van a provocar, ¿sí? Se les llama desde la antigüedad esferas, ¿sí? Entonces van a provocar sonidos y esos sonidos van a repercutir, ¿sí? Y esos sonidos, vamos a decir, cuando viene una alineación, ¿sí? Planetaria, como la que se presentó, ¿sí? De antemano sabíamos que se iba a venir un problema, a veces de guerra, a veces de pandemia, a veces de esto, a veces del otro, porque los planetas que se alinearon pues no eran favorables, ¿no? O sea, Saturno, Marte, vamos a decir, y X, entonces sabíamos que no era favorable. Entonces vamos viendo, vamos el movimiento de los planetas y sabemos hasta cuándo va más o menos a ceder, ¿no? Esto va a ceder hasta el próximo año, ¿sí? Más o menos como a mediados es cuando va a bajar, ¿sí? Según las cartas astrales, ¿sí? Entonces hay picos, hay altas y hay bajas, y eso lo vamos viendo en los movimientos. Ahora, ¿cómo vamos a modificar? Bueno, no podemos modificar el movimiento de los planetas, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues usar doble cubreboca, lavarse las manos,
guardar distancia, salir lo menos que se pueda. Entonces, todo eso, esas medidas de precaución, usted ya le ganó al planeta, ¿sí? En la situación que en determinado momento le iba a desfavorecer. Y si usted, vamos a decir, tiene problemas con infecciones respiratorias, pero no toma cosas frías, se cuida, hace esto, no pone el aire acondicionado, entonces tiene más posibilidades de no enfermarse. ¿Se quedó claro, María María? Muchas gracias, sí. Es como usar el Waze, igualito. Josefina Pineda, si quiere abrir su micrófono para hacer su pregunta. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Primeramente agradezco infinitamente al expositor por tan extraordinaria conferencia. Y mi pregunta es, considerando los arquetipos positivos y negativos, y este último es el sirviente, entonces aquí se consideraría el servicio. No, es muy diferente servir que ser sirviente, ¿sí? El sirviente es humillado, ¿sí? Vamos a decir, algunas personas no los humillan, pero otras personas les avientan el plato, aún sea el mejor restaurante, les avientan el plato, los tratan mal, le dicen una mala palabra porque no está caliente, porque está frío, porque esto, porque el otro, y porque están pagando, vamos a decir, a lo mejor servicios muy caros. Entonces, el sirviente se tiene que aguantar, ¿sí? Y el servicio es el que uno brinda, vamos a decir, por amor. Entra dentro de las 3 virtudes teologales, ¿sí? Entonces, la caridad, ahí entra el amor. Entonces, es muy diferente servir que ser sirviente, ¿sí? El servir lo hace uno por amor. ¿En qué puedo servirte, hermana? ¿O en qué puedo servirte, hermano? ¿Sí? O si estás enfermo, a ver, puedo cooperar, vamos a decir, para tu medicamento. O puedo cooperar, vamos a decir, si estás sin trabajo. No te voy a resolver la vida, porque tampoco. Pero es un estímulo, vamos a decir, que va hacia la fe que tiene hacia la humanidad y hacia sus semejantes. Y desde luego vas a reforzar la fe en sí mismo, que esa persona no pierda la fe, ¿sí? Entonces, cuando una persona necesita, vamos a decir, la esperanza y necesita la fe, ¿sí? ¿Y cómo se la vas a dar? Por la caridad. Pero no es la caridad que piensan, sino es el amor, ¿sí? Y el amor, vamos a decir, es lo que va a retroalimentar. Entonces, el sirviente sirve porque porque es su función de servir, ¿no? Y se va a someter a humillaciones. Pero el sirviente como arquetipo va a ser maltratado, ¿sí? Va a ser maltratado hasta por su propia familia, por su propia mamá, por su propio esposo, por su propia, va a ser humillado, ¿sí? Y va a pensar que esa es su función en la vida, ¿sí? Y ustedes pueden ver a alguna persona que dice, es que a mí me tocó cuidar a mi mamá, cuidar a mi papá, que esto, que el otro, ¿no? Pero es tratado mal por todos, ¿sí? Porque piensan que es su obligación y no la obligación que a todos les toca, ¿sí? Entonces el sirviente es humillado y el servir se hace con amor, ¿sí?
Y desde luego se recibe en algunas ocasiones agradecimiento. Y si vas sembrando, es como el sembrador, como decía el maestro. Probablemente vamos a decir lo que tú sembraste, esos frutos no los vas a disfrutar tú. ¿Sí? Eso que tú sembraste, los frutos, los va a disfrutar otra persona. Otra persona va a ser con los que se va a alimentar. Entonces, pero si tú vas sembrando, vas a cosechar. Entonces, esa es la diferencia ¿Te entre quedó claro, Josefina? servir. Entonces podría decir que el sirviente, al dar el servicio con amor, aunque reciba maltrato, puede tener las dos condiciones. No. O sea, el arquetipo que no debes de tomar es ser sirviente. Servir por amor Aunque lo haga por amor. Servir es brindar amor y dar algo de ti. Y el sirviente, pues es lo que tiene que hacer en la vida. Es el arquetipo que él tiene. ¿Sí? Pero se va a someter, vamos a decir, a malos tratos y humillaciones. Y probablemente permanezca solterón y probablemente no se case y probablemente esto y piense que es su deber en la vida. Ese es el sirviente. Sí, Josefina. Sí, gracias. El punto, el concepto de sirviente es el que recibe un sueldo, más que nada, el que trabaja, da un servicio porque es en lo que trabaja, recibe un sueldo. Y ese es el que muchas veces es humillado, ¿verdad? Bueno, si hay alguien más, hay más preguntas, muy respetable. Lidia, si quiere hacer su pregunta. Adelante. Quiero preguntarle sobre qué camino es el que debemos tomar, porque hay mucho, el conocimiento es muy amplio y hay muchas escuelas y muchas formas de ir aprendiendo más. ¿Cómo sabemos el camino o los pasos que hay que seguir para poder ir comprendiendo mejor pues el nivel, la evolución que debemos, como pues aquí somos pre-Yam, yo soy pre-Yam todavía, pero quisiera aprender más porque he sentido que mi vida ha cambiado con el yoga y ayer oía una plática donde decían que hay muchos caminos, que están por ejemplo los Shaolin y que cada escuela, pero uno sí tiene que tomar una escuela, decidir una escuela y ahí ir aprendiendo. ¿Usted qué recomienda? Pues que tienes muy buenos directores, ¿sí? Tienes aquí al muy respetable Roberto y al muy respetable Agustín, que ellos son los que están dirigiendo, vamos a decir, esta escuela y están emanando muchos conocimientos para mucha gente, de nutrición, de yoga, de astrología y de cantidad de temas. O sea, tiempo es el que te falta. Entonces tienes la dirección, que son los maestros, ¿sí? Y ahí tienes a los directores, tienes al director. Entonces él es el que te va guiando, ¿sí? Te va guiando por el camino de la iluminación. Acuérdate que luz es cuando se inventó la luz, ¿sí? Y no existía la palabra luz, ¿sí? Por eso existía la palabra iluminación, que después, vamos a decir, se convierte en conocimiento y sabiduría de una manera como analogía, ¿sí? Es una analogía. Pero la palabra luz, pues no existía, porque no había focos, ¿sí? Ni había, vamos a decir, motores, ni nada de eso.
Entonces eso es algo nuevo, ¿sí? Que se empezó a utilizar, pero sí la palabra iluminación. Entonces, cuando vas pasando por las diferentes escuelas, por ejemplo, ahorita entras a Yamín, después vas a Omedio Yamín, después a Yamín, después a Genián, después a Getul y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que llegues a Gurú, ¿no? Sí. Entonces vas acumulando conocimientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vas a acumular? Pues, precisamente por las escuelas. Y esta escuela, pues, es una escuela muy buena, donde te está dando una apertura tremenda, ¿no? De conocimientos. Entonces, tienes buenos dirigentes. Bueno, muchas gracias. Hermana, está mi hermana Lourdes, si quiere hacer su pregunta, si quiere ver su micrófono, por favor. Buenas noches. Agradezco el compartir y recuerdo que mencionó que hay 3 aspectos importantes a estudiar para entrar a lo que es la iniciación. Recuerdo que es los símbolos, los mitos y ¿cuál sería el tercero, si nos recuerda de favor? Los signos, los mitos, las alegorías, la narrativa, la parábola, son los principales. Cómo se van a transmitir, vamos a decir, los conocimientos, porque van a pasar siglos y siglos y siglos y siglos, y vamos a tener, por ejemplo, la piedra de Rosetta, que es muy antigua, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? Viene, vamos a decir, en egipcio. Después viene en copto, y luego viene en griego, ¿sí? Y decía, vamos a decir, uno de los grandes maestros, las piedras hablan, ¿sí? Entonces, hay oráculos demasiado antiguos, como el de Dendera, ¿sí? Entonces, la piedra de Rosetta, que data de milenios, ¿sí? Donde dices, bueno, ¿cómo es posible, ¿sí? Si apenas, vamos a decir, en el 1700 es donde nace, vamos a decir, el primer lenguaje, ¿no? En forma como tal. Entonces ahí es donde ya empiezas a cuestionarte, ya empiezas a preguntarte, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene, no? Entonces tomas la teoría cósmica y tomas las demás teorías y dices, ¿de dónde viene? ¿Sí? Y ya lo empiezas a reflexionar. Entonces, todo es paulatino, ¿sí? Todo es paso a paso, ¿sí? Entonces, todos los conocimientos, si tú dices, por ejemplo, la inmanencia, bueno, tienes que saber qué es la inmanencia, ¿no? ¿Cómo vamos a decir Dios se presenta en todo? Sí. Tienes que saber, vamos a decir, la imaginación creativa. Lo que crees, lo creas, ¿sí? Y cómo por medio de la inteligencia, la voluntad, ¿sí? La imaginación creativa, lo vas a proyectar, vamos a decir, a la conciencia y lo vas a proyectar hacia afuera, a la acción. Entonces, es fascinante. Nada más que pues, no se desesperen, es paulatino, es poco a poco. Después de que pasen esta escuela, van a pasar a la otra, luego a la otra y luego a la otra y así sucesivamente. Hasta que vayan conjuntando todos los conocimientos. Y una vez que conjuntan ustedes todos los conocimientos, ya los arman. ¿Sí? A veces parece como un rompecabezas. ¿Sí? Entonces,
Les voy a contar una anécdota. Yo cuando, siendo médico, después entré a psiquiatría y después de ser psiquiatra entré, vamos a decir, como terapeuta de pareja y de familia. Y cuando entro, pues la mayoría de mis compañeros eran psicólogos y psicólogas. Era otro lenguaje, eran otros términos y era otras técnicas. Entonces yo me sentía que andaba así como en la luna, andaba perdido, ¿sí? Y desesperado, ¿no? Porque no lo entendía. Tuve que estudiar, tuve que esperar para poder comprender. Y cuando me voy a psicoanálisis, ¿sí? Me quise llevar, vamos a decir, lo de Palo Alto, lo de terapia breve, y pues nada que ver, ¿no? Con el psicoanálisis. Entonces, y ahí tuve que entrar, vamos a decir, con Freud principalmente, después vamos a decir con Jung y luego con Lacan. Entonces, pues otros lenguajes totalmente diferentes. Entonces, tuve que esperar, vamos a decir, el primer mes que me dieron un trabajo, pues que me reprueban, porque lo había hecho yo bajo los términos, vamos a decir, de la escuela de Palo Alto, ¿no? Y me dijeron, no, pues esto no sirve. Entonces, tuve que reaprender para conocer el otro lenguaje y los otros significados y significantes, ¿sí? Y poderlos concatenar. Y ya después, vamos a decir, cuando todo lo conjuntas, pues ves las cosas mucho más sencillas. Ves las cosas mucho más sencillas, ¿sí? Cuando todo lo conjuntas. Entonces, no se desesperen, todo es con calma, ¿sí? Ahorita están, vamos a decir, dando, el iniciado es como el bebé, que se alimenta, decían los hebreos, con miel y leche. Entonces están alimentándose con miel y leche, como el bebé. Después viene, vamos a decir, el alimento más fuerte. El alimento, vamos a decir, sustancioso al alma, al espíritu. Entonces, y se van a abrir otras puertas a nivel mental. Entonces, pues nada más necesitan un poco de calma, ¿sí? Todo con calma, ¿sí? Entonces, los grados se van pasando, pero independientemente de que se van pasando los grados, se tienen que ir, vamos a decir, los conocimientos consolidándose, ¿sí? Y lo que ahora les parece, vamos a decir, como pues como que algo que no existe, como la magia, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que sí existe. O como la teurgia, ¿sí? ¿Sí? Como la alquimia, ustedes piensan que no existe, sí existe. Y es lo que da la transformación. Entonces, pero todo es gradual, ¿sí? Así como se van a ir cayendo los mitos, ¿sí? Los dogmas y las creencias, así van a ir consolidando los conocimientos. Y una vez que se van consolidando los conocimientos, entonces la conciencia se va haciendo más fuerte, ¿sí? Y desde luego las acciones se van reflejando hacia el medio externo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Sí. de hecho ya estamos a tiempo. Ok. No sé si nos, nos dé unos minutitos para una última pregunta, tal vez. Sí, cómo no. Sí. A ver, muy respetable Agustín, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Nada más para comentarle a la hermana Genial Lourdes, ¿sí le quedó claro? Sí, me quedó claro y también me surgió otra pregunta acerca de la gepatría.
comentó que estudia la relación de los números con las letras y que en nuestro nombre encontramos la misión. Quiere decir que en nuestro nombre, cada letra tiene un número y que al sumarla o al modificar nuestro nombre, logramos encontrar esa misión que cada uno pues, nos corresponde en este plan. Y los gurús, es a través de esa ciencia de la gepatría que encuentra su nombre, porque sé que ellos tienen un nombre aparte de su nombre, su nombre, ¿no? Que comúnmente pues tienen. ¿Es a través de esa ciencia? Sí, pero no es nada más para los gurús. O sea, lo vas a encontrar, vamos a decir, si tú agarras, por ejemplo, el alfabeto hebreo y ves los números, ¿sí? Cómo cada letra va correspondiendo a cada número. Entonces hay reducciones y sumas, se le llaman sagradas, que no tienen nada de sagradas, ¿eh? Porque en determinado momento en la escuela, en la preparatoria, se hacen esos ejercicios, ¿sí? En la escuela se llama factorización, ¿sí? Entonces, entonces vas a hacer esa factorización, pero en una forma más simple, más sencilla, ¿sí? Entonces vas a pasar esas, vamos a decir, letras a números, y esos números los vas a sustituir dentro de los cuadrados mágicos, y ya dentro de los cuadrados mágicos, ahí te va a salir tu nombre sagrado, ahí te va a salir, vamos a decir, tu misión en la vida, y ahí te va a salir el nombre de tu ángel protector, ¿sí? Eso uniendo, vamos a decir, las matemáticas con con las letras hebreas. Y aquí te vas a dar cuenta cómo se llama anatomía oculta, ¿sí? En la anatomía oculta ahí se va a conjugar todo, ¿sí? Se va a conjugar el cuerpo humano con todas las sefiróticas, con todo el tarot, ¿sí? Con todas las chakras, y todas las ciencias se van a conjugar en el cuerpo humano. Recuerda, como es arriba, es abajo, ¿sí? Y ahí vas a tener a Saturno, y a veces lo vas a tener, vamos a decir, en Binah, y a veces lo vas a tener en los pies, ¿sí? Dependiendo, vamos a decir, lo que estás haciendo. Entonces, ya venden esos pósters, o lo puedes buscar, vamos a decir, en el internet. Pero venden esos pósters muy bonitos donde viene toda la anatomía oculta, y vas a tener todas las ciencias sagradas conjugadas en el cuerpo del ser humano. Bueno, muchas gracias, maestro Juan Manuel. Antes que nada, ya estamos a tiempo de cerrar, y pues otra vez infinitas gracias por esta plática que nos ha otorgado. Esperemos que no sea la primera ni la última, que más adelante que nos acompañe otra vez con algún otro tema, ¿verdad? Y como siempre les decimos a los participantes que les mandamos el video. Si ya están en el grupo de formación de Yamines, ahí ponemos el video. Si no están, dejen su nombre, número de teléfono, y les mandamos el video de esta plática. Vamos a cerrar la grabación,